Tienes un paciente séptico en el reanimador esperando o cama o traslado. Ya aplicaste el bundle de la sepsis porque te viste el capítulo de shock séptico. El problema es que el paciente sigue mal perfundido, es decir, shock profundo. ¿Qué pasa ahora? Más volumen, una segunda droga vasoactiva, corticoides azul de metileno. Quédate en el próximo capítulo de Código de Urgencias, donde te explicamos todo en cómo enfrentar un paciente con shock profundo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Código de Urgencias. ¿Cómo estamos, Jessy? Bien, bien. ¿Cómo estás, pelado? Oye, sí, muy bien. Ya semana veraniega. Sí, están cayendo los Hace calor, llegó el verano. Los trailers asados acá en la Araucanía. Exacto, ya no sé en qué capítulo vamos, pero hemos grabado varios ya. Oye, bueno, hoy día tenemos un invitado especial. Nos acompaña Sebastián Ramos Breue, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Corrígeme, Sebastián. Sí, Está bien. Breue, perfecto. Él es de partida kinesiólogo. Segundo, es médico urgenciólogo de la Universidad de la Frontera y actualmente está cursando la beca de medicina intensiva en la Universidad de la Frontera. Si no me equivoco, en segundo año, ¿cierto? Sí, segundo año. Sí. Imagínate, manso invitado Sí. que tenemos el Un día de hoy. 3 por 1, podríamos decir. 3 por 1. Un largo camino. Son años de estudio, ¿no? Sí, bueno. Cuéntanos un poquito, o sea, ¿qué te motivó primero a entrar a medicina urgencia, después a hacer la beca intensiva? Cuéntanos un poco. Ya, bueno, primero que todo, saludarlos a todos que están mirando este podcast. Una tremenda iniciativa. Así que felicitaciones al grupo organizador de esto. Muchas gracias. Y por otra cosa, bueno, sí, pues la verdad es que yo soy urgenciólogo, me siento como en casa entre ustedes, ¿ya? Y bueno, ¿qué me motivó a ser intensivista, a entrar a la beca de intensivo? Justamente por lo que vi en medicina urgencia. Nuestra formación contaba de harto REA, harto UPC, y eso como que me fue encantando harto, la verdad. Y ahí como que enganché, empecé a hacer diplomado y esas cosas, y por las azares del destino se abrió la beca y pude entrar, y hasta aquí la verdad es que me ha gustado mucho, es muy bonita la medicina intensiva, pero siempre urgenciólogo de corazón. Eso, ¿cachaste, no? Sí. Sí. Nicolás Rojas está orgulloso en este momento de esa frase. Sí, pues, sí, siempre las raíces no se olvidan. Está por aquí cerca. Oye, mencionar que aparte el SEA sigue siendo colaborador de la beca de medicina urgencia de Universidad de la Frontera, ¿ya? Ha estado constantemente siempre dando clases, así que... A mucha honra. Sí, a mucha honra, así que bien con respecto a eso. Jessy, no sé si nos puedes contar un poco de qué vamos a hablar hoy día. Bueno, hoy día hablaremos sobre el shock refractario, ¿cierto, Seba? Y uno de los temas digamos, los 4 temas principales que hablaremos es el uso de corticoides, la vasopresina, la hemofiltración y el azul de metileno. Claro. Bueno, mencionar que el shock refractario, no sé, corrígeme, Seba, tiene poca evidencia, ¿ya? En el fondo es un paciente que ya está hablando de shock séptico refractario, que ya se le aplicaron las primeras medidas, en el fondo el paciente quizás ya fue a pabellón, se desfocó, pero a pesar de eso se mantiene hiperfundido, así que se aplican algunas medidas que son las que vamos a conversar a continuación. No sé si quieres agregar algo a eso. Sí, pues mira, efectivamente, como dicen ustedes, el tema que vamos a hablar el día de hoy es de shock séptico refractario, y estamos hablando de un setting de paciente como bastante aislado y como bastante dejado de lado por parte de los estudios. Esto quiere decir que no muchos de los estudios se enfocan en este setting de pacientes. Estamos hablando de que la mortalidad es altísima, 80, 90% de mortalidad, y efectivamente, como también lo dijiste, estamos hablando de pacientes que ya fueron reanimados adecuadamente, vale decir, se les pasó volumen, iniciamos droga, antibiótico, eventualmente cultivo que no es terapéutico, pero se tomaron cultivos, se desfocó y se descartó otra causa de shock, por ejemplo, hemorrágico, ¿ya? Y aún así nuestro paciente está hipoperfundido clínicamente. Estamos hablando de pacientes con dosis de NORA sobre 0,5 gamma kilominuto y en falla orgánica múltiple. O sea, sí estamos en la... O sea, paciente en así, en la mal, B. ¿ya? Pero, Sí, suena como te digo, pésimo. la mortalidad es súper alta. De hecho, hay estudios que muestran que
la mortalidad con SOFA alto y NORA alta, ya la mortalidad se te dispara por sobre un 86%. Claro. O sea, y tampoco nadie se motiva a estudiar este tipo de pacientes justamente por el mal pronóstico que podrían tener. Ahora, igual hay cosas que uno podría arreglar y poder hacer para rescatar a estos pacientes, porque en realidad no está su destino ya firmado, digamos. De hecho, el urgenciólogo tiene mucho que hacer en este caso. El manejo inicial de la urgencia, en el real enfrentamiento, el volemizar adecuadamente, las dosis que sean ajustadas, la sedación es muy importante. Y muchas veces eso no es que se deje de lado, pero no se le da quizás la importancia necesaria para después que el paciente no entre a un shock refractario posterior. Así es, pues mira, por ejemplo, cosas que uno podría partir haciendo, una vez, insisto, el paciente está reanimado adecuadamente, le pasamos volumen y todo lo demás, pero por ejemplo, lo que podría dejarse de lado es que, y no hay que olvidarse de que el shock séptico, el 20% pueden hacer falla cardíaca y de ese 20% el 50% se muere. ¿Ya? Claro, o sea. Y entonces tenemos que preocuparnos de ver cómo está el corazón, ¿cachai? Claro. Ver si a lo mejor tiene falla de ventrículo izquierdo y apoyarlo, en este caso con inótropo eventualmente, o si eventualmente tiene falla de ventrículo derecho, que también el 40% más o menos hace falla de ventrículo derecho, ¿cachai? O sea, no es un porcentaje menor y que nuestros pacientes podrían estar flaqueando en eso, ¿ya? Y bueno, y en ese caso, si estamos pensando en un paciente que está con una falla cardíaca en contexto de sepsis, la droga de elección, que no vamos a darnos muchas vueltas, es la dobuta, ¿ya? Claro. Está estudiado con otro, pero ninguno es mejor que la dobuta hasta el momento, ¿ya? Sí puede a lo mejor tener más fenómenos arrítmicos, etcétera, pero hasta el momento, con la comparación, sigue siendo como la droga de elección. Y eventualmente, si tiene muchas complicaciones, se podría, por segundo paso, digamos, podría ser la milrinona, ¿ya? Pero ahí probablemente ya podría dejar de ser refractario, solamente agregando y mirando el corazón, qué es lo que tiene, ¿cachai? Claro. Y lo otro es que una cosa súper importante es que antes de tratar todo este tipo de pacientes, tenemos que ver si éticamente es correcto en el fondo, hacer más, claro. ¿ya? Hasta dónde llegamos. Exactamente, porque hay que asumir si eventualmente llegamos tarde, ya llegamos tarde y a lo mejor no se puede hacer nada y probablemente lo que le vamos a hacer al paciente es deleterio, claro, es éticamente no correcto, o probablemente hay que tener ojo y muy en cuenta las voluntades anticipadas. Paciente puede haber dicho antes, oye, ¿sabes qué? Si me pasa esto, no me hagan nada, por favor. Claro. Entonces, realmente... Conversar con la familia, saber la voluntad anticipada, eso igual es importante. Y si es ético, claro. Y la fragilidad del paciente. Si el paciente tiene 96 años y tiene probablemente es postrado y eventualmente, en realidad, quizás no vale la pena mucho hacer más cosas porque vamos a prolongar una vida que... Claro, ese tema igual es importante, bien, como que en la urgencia siempre nos enfrentamos con esas situaciones de como adecuar el esfuerzo terapéutico, ¿no? Y ese es un tema específico, en realidad, como dice Seba, que tiene mucho que ver con eso también. Se ha hablado de una mortalidad súper alta, ¿cierto? Sabemos que ya en shock séptico la mortalidad es alta, pero sobre 60-90% es una mortalidad muy importante. Sí, Nosotros le habíamos puesto como título a este capítulo, ¿qué se puede hacer cuando ya no hay nada que hacer? Porque hay cosas que en realidad sí podríamos utilizar, ¿cierto? Partiendo de este podcast con el punto número 1, que son los corticoides. Claro, los corticoides. No sé, Seba, si me puedes contar un poquito del rol de los corticoides, la evidencia, las cosas así. Yo te voy a hacer una contrapregunta. Una contrapregunta. Y tú me podrías algo fácil o difícil, explicar, por favor, el eje, el hipófisis hipotalámico y todo eso. No, pero... ya. O sea, básicamente... los corticoides, el hipotálamo secreta... Disculpa, para cachar lo que estamos hablando, porque... Claro. Sí, claro, en el fondo el hipotálamo secreta la hormona liberadora de corticotropina, ya que actúa en el fondo en el lóbulo anterior de la hipófisis, secretando la hormona adenocorticotrofa, que actúa en la corteza suprarrenal y esta libera todos los corticoides y el cortisol, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, el cortisol principal o los corticoides en general actúan en el hígado, en los vasos, en todos los otros órganos, generando todas las funciones de mecanismo de defensa o contrarregulación para en el fondo ayudar al shock refractario. Y ahí es donde los corticoides tendrían beneficio y podrían tener algún rol en este setting de paciente. No sé si eso responde a tu pregunta. Estudió pelado, Sí, se nota que estudió. Se nota que estudió. Sí, estaba la pelada. Quedó brillante. Qué brillosito. Siempre brillo. Oye, Seba, ¿y cuál es la evidencia en realidad? ¿Hay evidencia en relación al uso de corticoide en paciente crítico? ¿Y qué mensaje le darías a nuestros televidentes o escuchas? Claro, ¿impacta algo en la mortalidad o no? Esa es la pregunta.
Buena pregunta. La verdad es que, mira, hay un metaanálisis que se hizo en que en realidad no tiene impacto en la mortalidad, los Entonces, corticoides, pero sí, lo que hacen los corticoides, hizo este metaanálisis junto a muchos pacientes que eran cerca de 7.000 y demostró que disminuía los días de shock, días de ventilación mecánica y días de estadía en la UCI. Claro, y ese tema para la Y- gente de la UCI es importante. Y todo estadísticamente significativo. Y Claro. para la gente de urgencia igual, porque hay más camas disponibles. ¿Cachai? De todas maneras. Entonces, Ahí eso, después están pidiendo ahora, cama, entonces ahora, salen los pacientes. si bien es cierto, no son unos outcomes muy duros, pero a la larga igual puede servir. Eso con respecto a este metaanálisis, que no hay diferencia en la mortalidad, pero sí menos días de shock, menos días de ventilación mecánica y más días libres de cama UCI. Y con respecto así como estudios, sí, pues la verdad es que hay dos que salieron justamente en la misma revista, que es la New England, ¿ya? El 2018, que es el Approach y el Adrenal, y son contrapuestos, Claro. ¿ya? El Approach lo hizo Anane, el mismo señor del CIRSI, que le encantan los corticoides. Y que y estaba como a favor, ¿o ¿no? claro, y él efectivamente él dijo que disminuía mortalidad, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el Adrenal dice que no disminuye mortalidad, pero que en definitiva sí disminuye lo que son el shock y todo el tema. Y hay que considerar, sí, hacer la salvedad que los pacientes de Adrenal eran menos graves que los de los de... los de Approach, de Anane, digamos. Mm, Pero esos son interesante. como las dos evidencias contrapuestas, ¿ya? Pero en definitiva hay que quedarse, el mensaje para la casa, para nuestros televidentes y audioscuchas, es que en definitiva hidrocortisona es nuestra elección actualmente, ¿Y dosis? 50 miligramos cada 6 por 7 días. Perfecto. Y es así, no es Tomen. no es disminución de después al tercer día cada 8 horas, después cada 2. No, es No cada se- 6, 50 cada 6 por 7 días. Claro, no ¿Ya? se decala. No se decala, ¿ya? Y es por 7 días, Ya. ¿ya? Eso y en definitiva el impacto que tiene esta medida es, como les decía, y el mensaje es disminución de ventilación mecánica, disminución de drogas vasoactivas, de shock y mayor días de cama UCI. Oye, no sé si lo Disponible. dejamos claro, pero los corticoides se empiezan a administrar o se inician en el fondo en shock refractario. Es decir, que en el fondo cuando tenemos dosis de noradrenalina mayor No hay elevadas. ¿por claro, cierto? no hay un corte, Ya. así como estoy en tantos de Nora y voy a pasarle corticoide. Pero- Y es también es tremendamente importante lo que tú dices. O Sí. sea, no quiere decir que a todas las Le vamos a pasar sepsis corticoide, a eso le voy. vamos a pasar, o a todos los shocks sépticos. Está hablando ya cuando la cosa se está yendo un poco de las manos y ahí recién pensamos en medidas desesperadas y dentro de esas corticoides, ¿cachai? Y el mensaje, espero que haya quedado claro, 50 miligramos cada 6 por 7 días. Y la finalidad es la que les comentaba y que dice la evidencia. Súper, súper. ¿Y qué pasa? Bueno, no, yo voy a interrogar a la Jessie. Ah, sí. Sí, pues, me tocó Ah, interrogar. Mira, Oye, la Jessie me tomó mi examen de los 3 meses, ¿me acordaba? serio? Sí, es mi venganza ahora. Ya no me acuerdo. Ya. Quiero que me ¿Y digas por qué lo dejaste? todas las complicaciones. ¿Por qué lo dejaste pasar? ¿Y por qué sigue? Oye, no sé si cuéntanos un poco de las complicaciones de los corticoides. Bueno, como él se habla, parece maravilloso este fármaco, Sí. ¿cierto? Pero un poco entendiendo y recordando cómo el mecanismo de acción de los corticoides uno podría establecer, y así ha sido hasta ahora, digamos, la literatura, la práctica clínica, que no están exentos de riesgo. Una de las cosas, por ejemplo, el mal control del metabólico de los pacientes hacen bastante hiperglicemia, producto de que estimula la gluconeogénesis, disminuye el consumo de glucosa a nivel periférico y como que la efectividad de la insulina, entonces los pacientes hacen más hiperglicemia. Otra cosa que es asociado también es la hemorragia gastrointestinal. No queda bien claro el mecanismo, pero se piensa que es por la disminución de las prostaglandinas y este efecto protector de la mucosa gástrica. Y también, yo creo que quizás lo más importante es la debilidad en UCI. Estimula la degradación en el fondo de proteína y la disminución de la musculatura de los pacientes. Y eso en definitiva va a ir a perjudicar y a empeorar el deterioro muscular de los pacientes y la debilidad adquirida del paciente crítico. Y otro tema también es el delirio. ¿Ya? El paciente se asocia al uso de corticoides, ¿cierto?, a mayor hiperexcitación, agitación, delirio, alucinaciones, pesadillas en los pacientes, ¿cierto? Ahora, en relación a la evidencia propiamente tal de todas estas complicaciones, la evidencia es súper débil. Ahora, si bien los médicos seguimos teniéndole un poco de miedo, tenemos que saber que todos los fármacos no están exentos Tienen de complicaciones. complicaciones, si bien la evidencia no es fuerte.
es una intervención y por lo tanto igual hay que estar atento a cualquiera de estas complicaciones. Oye, yo creo que si tuviéramos un examen, una respuesta para pasar a segundo, ¿eh? ¿Sí? ¿Me pasas? Sí, No, yo Ah, paso. ya, muy bien. Bien. No, No mira, te quería pasar, súper bien lo que dice la Jessica, porque en realidad, efectivamente, hay como hartos mitos, pero en realidad la evidencia no dice mucho, Sí. son como hartos mitos nomás, y probablemente a lo mejor los más prevalentes el tema de la hiperglicemia, que se Sí. puede manejar, pero también el tema de esta debilidad adquirida en UCI, que igual es un problema, pero el tema eso de la hemorragia gastrointestinal fue publicado hace como el 80, Claro. y después no más, y el tema del delirium también, no hay como Mm. tanto... Bueno, el paciente, el delirio Evidencia. en UPC es tan multifactorial que es difícil echarle la culpa a uno de Claro, los, y de no los por eso le vamos a fármacos. decir, no le vamos a tirar corticoides pensando en este déficit de hormonas y Además bla, que bla, son bla. casos muy puntuales. Sí, ¿cierto? po. Entonces, bueno, cambiando de tema, punto número 2 de este podcast, la vasopresina. Interroguemos de nuevo el becado. Otra ¿Qué vez. es la vasopresina? Otra vez. Otra vez. La vasopresina Pelado. es una droga vasoactiva, ¿ya? También conocida como hormona antidiurética, pero en este caso la tenemos de forma sintética, ¿ya? Actúa en los receptores de vasopresina o V1 o V1, ¿ya? No de V larga, de Se entiende. ya. Ya. Bueno, un vasoconstrictor periférico, se dan dosis aproximadamente, corrígeme, sea de 0,01 a 0,03 unidades minuto, ¿no? Sí, ¿Cierto? claro. Sí. Y después de esas dosis comienzan en el fondo los efectos adversos. Más que nada isquemia digital, asociada a otra droga vasoactiva, etc. ¿Ya? Es un potente vasoconstrictor y se usa como coadyuvante, ojo con eso, no como de una droga inicial, ¿ya? Junto con la noradrenalina. ¿Ya? No Eso, sé, más o menos. Seba, si está bien nuestro becado. Sí. ¿Quieres Se hacer nota alguna que corrección? estudió también Aparte vasopresina. sí, también. Creo Sí. que me faltó que es actuar los receptores de potasio, ¿no? Sí, también otros receptores, pero en definitiva a nosotros lo que nos importa es el receptor que dijiste tú, V1, ¿verdad? Que es el que en este caso nos vamos a ocupar para el tema de la vasoconstricción. Claro, ¿ya? musculaturaliza. Pensando en la vasodilatación que tienen estos pacientes por el shock distributivo que puedan tener. ¿Ya? Bueno, y efectivamente, pues la vasopresina, como dijiste tú, es una hormona, una antidiurética, pero en este caso nosotros la utilizamos como una droga coadyuvante, ¿ya? ¿Y existe un real aporte de la vasopresina? O sea, sí, claramente sí. Mira, hay evidencia que en realidad se ha probado la vasopresina sola, pero en realidad sola no. Ya en compañía sí de la noradrenalina sí tiene bastante uso, y el uso que tiene principalmente es que disminuye el requerimiento de noradrenalina. Claro. Y eso es un tema no menor, súper importante. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos con nora a 0 dosis. caballas, así 0,8, Claro. 0,9, Empiezan las complicaciones. empiezan complicaciones como arritmia, ¿verdad? Y en un paciente inestable, que empiece con arritmia, no es muy bueno. Claro, ¿ya? hipoperfundido más encima. Hipoperfundido, y vamos a empezar a saturar receptores, en este caso adrenérgicos, ¿cachai? Y lo bueno es que la vasopresina actúa por otra vía, entonces no vamos a estar saturando dichos receptores, po. Entonces esa es la utilidad. La utilidad es ahorrarnos el estímulo adrenérgico que le estamos dando al paciente, ¿ya? Y desde ese punto de vista nosotros asociamos la vasopresina a la noradrenalina cuando estamos en dosis más altas. ¿Qué dosis? Buena pregunta. Va a depender. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algunos centros que ya van, cuando van en nora en 0,2, que Sí, no es una dosis tan alta, ya están pensando en usar vasopresina. 0,28 me enseñaron a mí. Claro, 0,3. incluso en 0,2, así dosis que son bajas y que en realidad uno no está pensando en iniciar, pero ya lo están usando, y justamente es como para las catecolaminas sacarlas. Claro. Ustedes me entienden. De En el fondo, catecolamina. disminuir la cantidad Eso. de catecolamina circulante en el fondo Exactamente. para que no hagan los efectos deleterios. Exactamente. Y mira, y Punto los para el estudios, pecado. los estudios que un poco avalan esta cuestión son dos, pues es el VAS y el VANISH. ¿Ya? El primero fue en la New England, publicado el 2008, y que en definitiva no tuvo impacto en la mortalidad, pero sí mostró que disminuían las dosis de nora, que es lo que nosotros usamos ahora. Y el VANISH, que fue publicado años después, el 2016, que el outcome era más bien como ver la falla renal, ¿ya? Pero no les fue bien con eso, pero sí vieron que también sí disminuían las dosis de nora, y que tampoco impactaban la mortalidad por sí sola la vasopresina. Por lo tanto, punto para la casa, digamos, lo que tienen que saber nuestros
televidentes televidentes, exacto. y audioescuchas, es que la vasopresina nosotros la ocupamos como una droga coayudante a la noradrenalina en dosis de 0,01 y 0,03, ¿ya? Unidades minutos. Sí. Ahora, hay un setting de paciente que son los postcirugía cardíaca que ocupan dosis mayores, mucho mayores. Te iba a decir lo mismo. ¿Qué pasa sobre 003? Porque Mira, lo hemos visto, por eso te digo. Exactamente. Se describen efectos deleterios cutáneos como isquemia digital, ¿ya? Y se ha visto eso. En realidad no es una cosa que uno lo esté imaginando. Oye, los necrosis del ortejo, no voy a decir en qué parte de Chile, pero se ha visto, harto isquemia de... Sí, entonces usarla, como les digo, ahora hay que entender que un paciente que está probablemente con vasopresina es porque está usando claramente dosis altas de nora, en teoría, ¿ya? Pero la dosis que usamos, y por favor úsenla siempre hasta 0,03 en el contexto de un shock séptico. En cirugía cardíaca, después de la vasoplegia y todo lo que quieran, ellos tienen sus propios estudios y lo ocupan en dosis mucho mayores, pero nosotros lo estamos usando en el contexto de shock séptico 0,03 unidades minutos como máximo y partiendo de 0,01, ¿ya? Después viene otra discusión de qué es lo que se baja primero, o se baja la nora o la vasopresina. Claro. Eso todavía no está muy claro todavía. Pero es un coayudante y muy buen coayudante. Increíblemente se bajan mucho las dosis de noradrenalina, no por el tema de que queremos ahorrarnos las ampollas, sino que queremos ayudar. No apretado. Claro, no es porque puta, queremos claro. O quizás sí, quizás. O queremos ponerle más bombita al paciente para que sea más complejo, claro, no. Claro. Es porque así le quitamos estímulo adrenérgico al paciente y así menos taquicardia, optimizamos el gasto cardíaco, menos arritmia y eso, un paciente crítico inestable, créanme que es muy, muy importante. Súper, muchas gracias. No sé si les cae alguna duda de eso. No, creo que ya habíamos 2 puntos muy, muy claros. Sí, corticoides, vasopresina, y pasamos al tercer punto, Sebastián, que es la hemofiltración. Gran punto. No le vamos a preguntar al becado, no le molestemos. ¿Por qué no? No. Por la otra podríamos hacer una apuesta. De esta no salva. ¿Cuántas preguntas responde el becado? Claro. Seba, no sé si nos puedes hablar un poco de la utilidad. ¿Por qué podría ser útil en el contexto de un shock refractario utilizar hemofiltración? Ya, sí, mira, no le voy a preguntar a Pelado, pero podemos hacer una apuesta si es que hay alguna próxima invitación al podcast. ¿Podemos invitar a algún nefrólogo? Oye, no, me refiero a que si Pelado responde mal, podría encargarse de la hidratación del turno. O eso me parece. De la cena del turno. De la cena del turno. Claro, sí, Pelado invita. Estoy dispuesto a la apuesta. Ya, muy bien. Ya, con respecto a la hemofiltración, claro, probablemente, bueno, nosotros en urgencia no vemos la hemofiltración, pero tenemos que pensarla en que nuestro paciente que vamos a subir a la UCI eventualmente podría ir encaminado para allá. Ahora, ¿cuál es la idea de la hemofiltración? Es un poco barrer todos los mediadores inflamatorios, bajar el umbral tisural, drenaje linfático, el umbral eliminar inmunológico. Toxina, claro. O sea, en el fondo suena como la panacea. Yo podría hemofiltrarme, por ejemplo, después de un carrete de fin de semana. Claro, de la fiesta del colegio médico. Una cosa así. Hay que partir que esto, de la jornada. De la jornada, sí. Esto funciona que es como una diálisis. ¿Ya? Claro. Por si a lo mejor alguien no sabe qué es lo que es la hemofiltración, es como una diálisis, pero que se hace como una variante al efluente y ahí donde barremos todo el tema de lo que es la citoquina y todo. ¿Y por qué se llama filtración de alto volumen? Es porque cuando dializan al paciente es de a 35 cc ml por kilo. Claro. Y cuando es de alto volumen estamos hablando de sobre 70 o sobre 35 ml por kilo. Es más alta. Sí, en el fondo, cabe recordar que los flujos de la hemofiltración o de la terapia de reemplazo renal cambian dependiendo si el paciente tiene una fístula, un catéter y dónde está ubicada igual. Entonces, por eso sirve la fístula. Exacto. Exactamente. Así es. Entonces la idea es como controlar todo el ambiente inflamatorio, barrer citoquina y todo eso, ¿ya? Ahora, la verdad es que la evidencia no muestra la utilidad que tiene esta técnica, ¿ya? A pesar que hasta el día de hoy se sigue utilizando y de manera local también, y en muchos hospitales de Chile también se utiliza, a pesar que muchos son negacionistas y dicen, no, nosotros no lo ocupamos, porque la evidencia, y todos lo ocupan. Todas las máquinas andando. Eso te íbamos a preguntar, Seba, si hay algo acá. ¿Se hace acá en el regional? Sí, pues se hace en regional, pero como te digo, un poco hablando de la evidencia, como el trabajo insigne es el IVOR, que es el del 2013, ¿ya? Y él ya del 2013 dice que no tiene evidencia de la mortalidad, ¿ya?
pero se sigue utilizando y acá en el hospital local lo utilizamos. De hecho, estamos haciendo un trabajo con respecto a eso. Ya lo hicimos, logramos un N como de 265 pacientes. Ah, pero bueno. Cuando el IBOR, que es el trabajo insigne, tiene un N de 145. O sea, hicimos hartos pacientes más de ellos. Sí. Se viene el estudio Seba Ramos. Ahora, lo que sí... El Ramos. Claro, lo van a citar ahí alguna vez. En Icutriel, Ramos. Claro, el tema es que por la estadística convencional que todos conocemos, test de Fischer y toda esa chaya, la verdad es que no lo conocemos. No, pero que alguna vez vimos el pregrado, todos vimos el pregrado. No encontramos algo así como estadística significativa. Ya. Pero estamos ahora trabajando con inteligencia artificial. No sé si lo han escuchado. En relación a los outcomes. Esto es nuevo, no está boteado. Hay un análisis estadístico nuevo que es como Learning Machine se llama, y es con inteligencia artificial. Y que tú metes la base de datos y te puede hacer un análisis estadístico, pero más allá de la estadística tradicional que todos sabemos. Claro. Buena. Entonces, la base de datos que tenemos es tan grande que esperamos ahí tener algunos resultados significativos que no lo tuvimos con lo otro. ¿Ya? O sea, buenas noticias para nosotros. Claro. Y bueno, la idea es que lo mismo se hace. O sea, ¿por qué la indican si no tiene evidencia? El tema es que cuando se indica, efectivamente, lo que ocurre es que los pacientes salen, la sensación que a uno le queda es que efectivamente salen del shock, ¿ya? Bajan las drogas vasoactivas, el paciente sale del shock, pero la mortalidad sigue siendo la misma, ¿ya? Claro. Y eso es lo que importa en definitiva, ¿ya? Entonces, ¿por qué la seguimos usando? Porque efectivamente los pacientes, muchos, salen del shock, se bajan mucho la droga vasoactiva, pero finalmente los pacientes se mueren igual, y eso es lo lamentable y es lo que no quisiéramos, ¿cachai? Pero por eso es que la siguen utilizando, ¿ya? Pero no tiene evidencia, y eventualmente, tenía el paciente ahí, y ¿qué puedes hacer? Eventualmente darle la chance. Claro, darle la posibilidad de hacerlo igual, pero la mortalidad sigue siendo alta. No quiere decir que eso lo va a sanar y se va a recuperar. Vamos a esperar con ansia el resultado de esas publicaciones. Ramos de eso. Exacto, sí. No, pero sí, ahí vamos a ver qué es lo que... Etal. Vamos a ver qué es lo que sale. Claro. ¿Ya? Y para eso, igual desde la urgencia, para que sepan también, bueno, que de la urgencia nos invadimos, ponemos línea central y toda la chaya. Y si nosotros estamos pensando que este paciente eventualmente podría ser candidato a hemofiltración, el paciente tiene que ir como dijo la Jessica, tiene que ir con un catéter de hemodiálisis transitorio. Claro. ¿Ya? Porque la fístula no le va a servir. Exactamente, y ahí se va a conectar. Entonces, si el paciente, ojo de la urgencia, si vemos que el paciente tiene poco acceso vascular o... Cuidar los accesos. Tratar de cuidar porque hay que instalarle un catéter. Y bueno, si nosotros podemos hacer algo y de manera que llegue a la UCI y se pueda conectar rápidamente y lo podemos hacer en la urgencia y nos da el tiempo y el recurso y todo, hagámoslo porque el paciente pueda salir más rápido del shock, que no quiere decir que va a disminuir su mortalidad. Pero... Algo de mi docente nefrólogo UPC que siempre me decía, cuida los accesos. No se lo pases un pecado. Sí, no se ve primero, para que no lo pinche tantas veces. Sí, no. Los accesos vasculares hay que cuidarlo. Muchas gracias, Seba. La idea es que siempre trabajemos en equipo, la urgencia y la UPC. Sí, paciente crítico siempre ahí. Está bien. Oye, y el pelado quiere ser intensivista. Sí. Estamos todos metiendo ahí una patita. Menos uno. Bienvenido. Que no vamos a mencionar. Oye, ¿y el azul de metileno? Azul de metileno. Jessy, ¿te suena el azul de metileno? Sí, ¿no? Los pacientes orinan azul. Sí, pues. Sí. No, y se ponen como grises. Sí, de verdad se ponen grises, ¿cierto? O azul en negro. La fisiología inicial, ¿cierto? Todas las cacas inflamatorias en algún momento va a producir el estímulo de la excreción desde las células endoteliales de óxido nítrico, que va a provocar finalmente una vasodilatación y actúa principalmente en la musculatura lisa, causando este efecto. Y uno de los precursores, digamos, que estimulan la producción de óxido nítrico es el GMP cíclico. Y lo que hace el azul de metileno, en el fondo, es disminuir las concentraciones de GMP cíclico y de esta manera también del óxido nítrico. Y eso es lo que muestran los estudios. Entonces uno podría deducir de esto que disminuyendo el GMP y el óxido nítrico vamos a disminuir también la vasodilatación. ¿Cierto, Seba?
Así es. ¿Y qué? Mira, Dale. teóricamente suena muy bonito, como lo Sí, dijo suena la lindo. Jessica. Sí. Así Oye, como en el que- laboratorio. dos preguntas buenas, ya está como en el No, todas las tercero. preguntas Pasó a buenas. tercero. Pasó a tercero. Sí, y ese yo creo que puede ser una muy buena intensivista. Ya, mira. Seba nos está conquistando acá. Mira, sí, pues efectivamente, como lo dices tú, suena así súper lindo y probablemente la solución a todos nuestros problemas que están los pacientes vasodilatados, po. Así es. Y esto evita la vasodilatación, ¿ya? Y la verdad es que siempre como que se tira la talla de que, azul de metileno cuando los pacientes están muy vasodilatados, ¿verdad? Y hay que apretarlo un poco más. Pero en realidad no hay tampoco evidencia como fluido de rescate. Ya, si queremos rescatar a un paciente porque está muy vasodilatado, no hay estudios, de repente los anestesistas sacan algo por ahí, o hay estudios como del 80 o del 90 que hay de azul de metileno, pero en definitiva las dosis eran altas, hubo otras complicaciones, pero no hay estudios serios, y tampoco los bundles ni las guías los recomiendan, ¿ya? Pero efectivamente ahora se abrió otro campo de investigación con respecto al azul de metileno. Es un trabajo que se hizo el año 2023 en México, pero lo hicieron unos chilenos, la gente de la Católica, lo hizo allá, y que mostró que los pacientes con azul de metileno, 100 miligramos en una infusión por 6 horas, por 3 días, y que no estaban en shock, digamos, ojo, porque no son pacientes choqueados, ¿Ya? lo que en ellos pasaba es que disminuían también los tiempos del uso de drogas vasoactivas y los días libres de cama UCI. ¿Ya? O sea, Bueno. en este caso, y la evidencia fue favorable, no fue en mortalidad, pero sí en que en los pacientes no choqueados, ojo, no choqueados, y que no se usó como un fluido de rescate, sino que como una infusión por 3 días, disminuyeron el tiempo de droga vasoactiva y días libres de UCI. Pero en el fondo, esta administración de dosis o de azul de metileno fue iniciada en el shock mismo. En el fondo, como casi después de pasar de la urgencia a la UCI en primera Sí. instancia. Sí, Ah, O claro. sea, perfecto, shock, bueno. pero no shock refractario. Claro. Exactamente. Es un buen dato, ¿ah? Y ahí se bajaron el tiempo de drogas y salieron los pacientes más rápido de la UCI. Pero, insisto, no en el contexto de la talla que siempre echamos. La talla siempre echamos sobre Tapa azul metileno de cuando metileno. está más ya cuando Oye, tapa azul no- de Está pasado. Claro, ya. Tapa azul. Y en ese contexto no es. Pero ahí se abrió como un campo de investigación para seguir haciendo más con eso. Pero tampoco, o sea, es un trabajo y hay que hacer más todavía con respecto a eso. ¿Ya? Y la verdad es que tampoco tiene mayores complicaciones en las dosis que les mencioné. Ya, a lo más los pacientes, como dijeron ustedes, orina azul, pero más que eso, Eso no es lo tiene, de menos, yo creo. no tiene ninguna otra Sí, complicación. claro. Así que, pero sí, lo bueno es que menos droga vasoactiva y los pacientes van a salir antes, en comparación a los que no lo usaron. Así que ahí hay una buena interrogante, ¿servirá, no servirá? ¿Sacamos los pacientes antes? Claro, como para evitar que caigan en shock refractario. Sí. Sí, pues. Oye, ¿y hay otras medidas que podamos como usar o que se hagan en los pacientes que tienen shock refractario? También hay otras medidas, pero también con lo mismo, con bajo nivel de evidencia. A ver, por ejemplo, que de esto no hay estudios, pero fisiológicamente y teóricamente pudiese funcionar, es La sedación, ¿o no? disminuir lo que es la sedación. Ya. Porque probablemente el paciente lo tenemos que está choqueado, hipoperfundido con un llene capilar como de 8 segundos y lo tenemos sobreescalonado. Un paciente que está así de choqueado no se va a despertar muy fácilmente. Claro. Entonces probablemente no es necesario tenerlo sobreescalonado. Entonces eventualmente, ojalá disminuir la sedación. Se habla de disminuir la sedación un 50%. Con eso estamos disminuyendo las dosis de opioides. Sí, po, Ya, fentamida, claro. harto. Sí. O un tercio de la dosis que tiene el paciente. Ya un paciente así de choqueado y hay uno entra, pero ¿cómo? Se supone que estamos ahorrando el consumo, bla, 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 pero el paciente está tan choqueado, tan hipoperfundido que tampoco va a estar agitado. Claro. Entonces, No va a poder despertar. Claro, po, Sí, ¿cachai? Entonces, el paciente hay que, ojo con eso, porque realmente pueden que esté muy hipotenso, si lo quieren, ¿ya? Si lo quieren ver así de manera numérica, puede ser porque la dosis de pseudoanalgesia está muy alta. Entonces, ojo con eso, probablemente disminuir la dosis de pseudoanalgesia. Y había leído igual el tema de la línea arterial, ¿no? Sí, también hay algunas publicaciones de línea arterial que los pacientes también que están muy choqueados, eventualmente la línea arterial, por ejemplo, radial, puede subestimar la PAM.
¿cachai? Claro. Entonces, en ese caso... Estamos usando más droga vasoactiva. Claro, porque tú ves que el paciente tiene una PAM probablemente que no es la de tu objetivo y le subes en son de la PAM, que no es lo más lógico, pero con el objetivo de subir la PAM, le subir la droga vasoactiva y eventualmente esa línea radial arterial está subestimando la PAM real del paciente. No sé si se entiende. Sí. Entonces, en ese caso, eventualmente preferir una línea arterial central, podría ser una línea femoral, ¿ya? Que nosotros también lo hemos utilizado. De repente usted, pero el Teflon no me va a dar, o el Arterofix no me va a dar, por nombrar alguna marca comercial. Pero lo que se puede hacer es un Paico, que también funciona con línea arterial, que se puede meter por ahí, o si no, ya, porque en la urgencia no instalamos Paico, pero sí podemos instalar un catéter monolumen pediátrico, que es un catéter central de un solo lumen, y que se puede instalar igual que un CVC, pero se instala en la arteria, y lo conectamos al transductor y da línea. Y es el más largo, y ahí sí que en el muslo puede dar, digamos. Podría ser una alternativa, ¿ya? Y ahí, obviamente, tener una PAM más real. Una PAM real, podemos disminuir drogas, los efectos deleterios y así las complicaciones, etc. Pero es solo una PAM, ¿cachai? Claro. Hay otras cosas de hipoperfusión y, que no claro, son y de así. capilar, toda la cosa. Y lo otro es que hay que tener en cuenta, y no tampoco estamos hablando de un paciente shock séptico, falla cardíaca múltiple, que probablemente está coagulópata. Sí. Ojo con pinchar la arteria, porque si nos equivocamos o si la dejamos como colador, va a sangrar la vida. Claro. Hay que tener en cuenta eso también. O sea, no pasarle al pecado primero. No es la idea estar cambiando líneas arteriales a las 5 de la mañana con ese fin, ¿ya? Y otra cosa que también se podría hacer, cambiar los límites de PAM. Sabemos que, como bien dijo la Jessica, muy buena intensivista, podría ser tú, Jessica. Sí. La PAM no tiene que ser un objetivo de reanimación, ya eso estamos claros, todos lo saben. La PAM no es un objetivo de reanimación. Entonces, en una esa embolada, nuestro paciente no necesita tener una PAM de 65 o de 70. Eventualmente, con una PAM de 60, y hay estudios que lo muestran, realmente el paciente tiene un buen llene capilar y está bien y todo el tema, con una PAM de 60. Entonces, no tenemos que volvernos locos subiéndole para la PAM de 65, y de esa misma manera también ahorramos la droga vasoactiva y estímulo adrenérgico y todo el tema. Entonces, en pacientes seleccionados, muy bien, digamos, pensado, razonado, quizá a lo mejor bajarle la meta de PAM, y este paciente no requiere una PAM de 65, sino más bien una PAM de 60, y en base a eso está eventualmente con buen llene capilar, estamos barriendo lactato, si es que... Claro, ver el paciente en globo y no solo guiarnos por un solo parámetro. Parámetros de perfusiones también van mejorando con PAM de 60, quedémonos con PAM de 60 y bajamos la droga vasoactiva. Muy buen dato, o sea, eso se aplica también para la urgencia. Obviamente, sí, eso de eso se trata. Todo nace de la urgencia, básicamente, el alma mater. O sea, de verdad que estamos muy agradecidos de tu aporte, ha sido un tema bastante interesante, a pesar de que nosotros no tratamos mucho con estos pacientes, y queremos pedirte que nos des algunos mensajes claves para la gente que nos está escuchando y nos está viendo en relación a las cosas que hemos visto, y decir todo, corticoides, vasopresina, hemofiltración y azul de metileno. Ya, bueno, el primer mensaje es el trabajo en equipo, ¿ya? En esto quiere decir que tenemos que trabajar en equipo todo lo que es médicos, enfermeros, TENS, auxiliares, estafetas, todos, kinesiólogos, todos somos parte de este equipo, y estar en constante innovación y aprendizaje. Ese es como el primer mensaje, ¿ya? Tenemos que estar todos remando para el mismo lado, y todo el equipo tiene el mismo peso en este punto del manejo del paciente. Ya, ese como primer mensaje. El segundo mensaje es que si estamos frente a un paciente con un shock séptico refractario, no olvidar cosas, entre comillas, sencillas, como verle el corazón y eventualmente a lo mejor agregarle un inótropo porque está con falla ventricular izquierda, falla ventricular derecha, y probablemente le agregamos algo y deja de ser refractario, solamente agregando, viendo el corazón. Lo otro, no olvidar los corticoides. Vimos el tema de lo que dicen los estudios, y que en realidad los efectos deleterios adversos son insignificantes para lo que nosotros fisiológicamente queremos lograr. Así es que use hidrocortisona en este tipo de pacientes, 50 K 6 por 7 días, ¿ya? Por otra parte, la vasopresina lo puede usar como un COD ayudante. Y una cosa importante que no habíamos mencionado cuando estábamos hablando con el gasto cardíaco siempre en mente, ver
verlo, Sí. porque eventualmente podemos hacer claudicar ese corazón aumentándole demasiado la poscarga. Exacto. Por lo tanto, vasopresina con un gasto cardíaco, ojalá confiable, puede ser un ecocardio en la urgencia, ¿por qué no? O un Paico o un Swan-Ganz o lo que tengan en una unidad a lo mejor más crítica como la UCI, ¿ya? Y las dosis de 0,01 a 0,03 unidades minutos, ¿ya? Pero siempre como un COD ayudante y pensando en disminuir las dosis de noradrenalina, ¿ya? Con respecto a hemofiltración, el mensaje es que la evidencia, la verdad, actualmente no la acompaña, pero la impresión que deja en la práctica es que los pacientes salen rápidamente del shock, pero finalmente esto no impacta en su mortalidad, ¿ya? Claro. Y hay cosas también que son discutibles, que el tema de barrer citoquina también estamos barriendo medicamentos y estamos barriendo nutrientes, Antibióticos. barremos antibióticos, Sí, barremos vitaminas, entonces también eso es discutible. Así que es muy, muy discutible, pero aún así, como la evidencia no lo avala y con estos efectos que podría provocar, aún así en muchas partes de Chile se utiliza. Y finalmente, con el tema de azul de metileno, la verdad es que eso es como un campo abierto. Ojo con lo que se puede venir ahí. Probablemente a lo mejor en los próximos años van a empezar a aparecer las guías y va a empezar a aparecer el azul de metileno como una alternativa, también como un coayudante, no como rescate, o tal vez como rescate, quién sabe, pero con los fines que dijimos, ahorrar menos vasoactivo y liberación antes de UCI. Eso más o menos. Oye, gran capítulo, hartos temas, más que profundizar y no sé, Seba, cuéntanos cómo te sentiste en el capítulo. No, súper bien, encantado, como les digo, me siento como en casa acá entre ustedes. Así es que... Más encima eran compañeros ustedes. Éramos compañeros. Sí, con Jessica. Podrían contarse ahí con unas historias de la beca. No, mejor que no. No, mejor que no. Ay, no le gustó, no le gustó. No, mejor que no. No le mejor gustó que no. lechearme. Oye, invito a la gente a la casa a seguirnos en redes sociales, ¿cierto, Jessy? A comentarios, que nos escriban si tienen algún tema que quieren que conversemos, que nos den like, que compartan este capítulo y bueno, y que nos veremos en el próximo capítulo, ¿no? Así es. Sí. Saludos. Hasta para la próxima. Nos vemos. Un abrazo.